Para eso, tengan listo, por favor, el cuadro que se trabajó en la anterior clase, que era del recordatorio, ¿no? De las actividades que ustedes habían realizado. Vamos a terminar el cuadro hoy. Entonces, para eso necesito ver el trabajo que han realizado. Primero, voluntarios. ¿Quién quiere mostrar su cuadro? ¿Nadie? Yo la, doctor. El mío. Mostrarnos el cuadro de nosotros o de nuestro paciente. Sí, de su paciente, ¿no? Del que han trabajado. Sí. Yo, doctorita, si quiere, le puedo mostrar el trabajo. Sí, sí, está bien. ¿Ya? A ver, voy a colocar un ratito para compartir. Ya, muy bien. Sí, ¿nos compartes entonces, Shelley? Y en relación a lo que me muestren, vamos a hacer las siguientes columnas y vamos a terminar identificando cuál es el gasto calórico total de la persona, ¿no? De la que ustedes están trabajando. Ya se puede ver, ¿no, Sí, doctora? se ve. Sí, se ve. Ahí está. Ya, muy bien. Haz las sumas de las horas y de las dos, ¿no? De las dos filas que tenemos, han salido 24 horas. Me ha salido 23.92, algo Ya, por ahí, doctor. está bien. Pero sí se acercaba al 24. Sí, está bien, ¿no? Sí, a veces pasa eso de los decimales que no se han tomado o alguna cosa. Sí, está bien. Bien, a ver. Lo que les había pedido es efectivamente ser lo más detallado posible, ¿no? Dirigirse en moto al gimnasio. Esto de dirigirse en moto al gimnasio es obviamente Manejar motos. manejar la moto, ¿no es cierto? Entrenar, cambiarse, dejar la moto en parqueo. Pero no sería al revés, es decir, dirigirse en moto al gimnasio, dejar la moto en el parqueo, ¿no sería? Y luego entrenar. ¿Por qué en ese orden? Ah, en su gimnasio lo deja su moto directamente, doctor. Ahí ¿Queriste recién dejar? sale y lo deja en un parqueo. Caminar a comprar. Ah, ya. Almorzar, recoger moto del parqueo, dirigir al trabajo. Ya, sí, así está bien. Sí hay bastante especificación y en los tiempos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, bueno, ahora es cuando van a hacer un poquito más de referencia a ciertos datos, ¿ya? Que ustedes han colocado. Por ejemplo, dice caminar a comprar almuerzo. Se van a hacer una pregunta cuando hagamos el registro del gasto bruto. Cuando camino o cuando caminas, ¿no? Preguntarle a la persona a la que le estás haciendo el registro, cuando caminas a comprar el almuerzo, caminas en forma rápida, lenta, el lugar o la trayectoria es en bajada, es en subida, es dentro de lo que se pueda, ya tener esa información para poder después especificar el valor del gasto bruto en cada una de las actividades, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, bien, está bien, Cheyenne, gracias. ¿Quién más? Necesito ver unas cuantas más, por favor. A ver, Richard, ¿tú tienes? ¿Está Richard? Sí, Lisa. ¿Tú tienes el registro, Richard? Sí, lo tengo, Lisa. ¿Lo puedes compartir, por favor? Está bien. ¿Tú has trabajado con? He trabajado con Edson y con Brian. Sí, ¿no? Bueno, en este caso, esto es de Edson. Este es de Brian. Ah, ese es de Brian. Sí. Ya.
Ya, sí, está bien, ¿no? Bueno, como les digo, en el caso de la identificación del gasto energético bruto, puede ser que tengamos que replantearnos o hacer preguntas para poder identificar mejor ese valor, pero creo que está bastante detallado. Y te han salido las 24 horas, ¿no? En cuanto a la suma. Sí, Ya. Bien, gracias, Richard. A ver, Isabela, ¿tienes el cuadro hecho? ¿Está Isabela? No estaba la anterior clase. Bueno, yo sé que han habido varios que han faltado a la clase, pero podían preguntar y presentar el trabajo, ¿no? O preguntarme para que yo les dirija y puedan hacerlo. Eso ya depende de ustedes. Entonces, Carely, Sí, ingeniera, trabajé con Alexandra. ¿me puedes mostrar, por favor? Sí, Alexandra, no sé si podría compartir, por favor. Ya, un ratito, por favor, lo estoy buscando, doctor. Ya. A ver, vamos a ver si los que no han estado en la anterior clase han hecho esto, porque también para poder aclarar las dudas. Melissa, ¿has hecho el cuadro? He hecho con Jennifer, pero no he entendido muy bien. ¿Lo tienes tu cuadro, Melissa? ¿Sí? Ya. Si ya lo tienes, Alexandra. Ah, no, ahí está, sí. Me muestras entonces, Melissa. Luego, Erika, ¿tienes el cuadro? Sí, doctora, no estuve en la práctica, pero hice con Reina. Ya, muy bien. Eso es lo que quiero saber, ¿no? Para ver si han tenido alguna duda o no se ha comprendido. Después, Brian. Sí, sí, doctora. Ya. Bien, entonces, estaba compartiendo, creo, Melissa. Ingeniera, ¿puedo compartir el mío? ¿Ya está? Hasta mientras. Claro. Sí. Estaba justamente pidiéndole a Melissa porque estaban, ¿no? Coordinando cómo van a compartir. Si ya lo tienes, lo compartes. Ya, muy bien. Bueno, sí, estamos bien. Está bien, está bastante detallado y los tiempos también se han considerado buenos tiempos. Cuanto más detallado es y específico, mejor, ¿no? Entonces está bastante bien. Gracias, Carely. A Está ver, bien, ingeniera. Melissa, ahora sí, ¿nos puedes mostrar, por favor, tu cuadro? ¿Cuál es la duda que tienes, Melissa, o qué es lo que no se ha entendido? O sea, hay que poner todas las actividades que se hace y según la frecuencia se saca, o sea, el tiempo es específico o es según lo que va haciendo la persona y eso tengo que sumar y salen las 24 horas. Y tengo que tomar algún valor en cuenta aparte de solo las horas o el tiempo que estén realizando las actividades la persona de la que estoy haciendo. No, solamente es el tiempo. Lo ideal es de que sea lo más específico el tiempo, ¿no? En que están tomando y las actividades lo más detallada posible. Por ejemplo, dice despertar, como casa.
Digamos, en despertar y acomodo mi casa, hay como un lapso ahí de lo que te has despertado, inmediatamente se acomoda la casa, luego me baño y me cambio, bueno, ¿no? En ese orden, bueno, ahora estamos viendo, ayudar a preparar el almuerzo, salgo a trotar, en el caso de como té o como algo, digamos, hay una preparación previa de eso o directamente se sienta a tomar su té, por decirlo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un poquito más especificar para comprender si hay una actividad previa al momento que ha tomado. Puede ser también que ya esté listo su té y se sienta y toma el té o come algo. Entonces eso tal vez si es que requiere el caso es preguntarlo, ¿no? Pero después dentro de todo lo que se ha hecho está bien. La suma ha salido 24 horas, Melissa. Sí, sí. Ya, ¿no? Mientras sea así, entonces no vamos a tener ningún problema. Ya, está bien, gracias, Melissa. Erika. Sí, doctora, Reina le va a compartir. Ya. Bien, Erika, ¿has tenido alguna dificultad? No, me ha ido un poco Reina, doctora. Como no estuve en la práctica, ella me explicó. Pero se ha comprendido. Sí, ¿era hacer más detallado, doctora? ¿O está bien? Eso es lo que estoy viendo, creo que sí. Bueno, como les digo, de juego con mis perros pasan al almuerzo, es decir, no hay preparación de almuerzo previa, por decirlo así, ¿no? Está bien. Sí, después dice siesta, leo un poco, clases virtuales, estudio. Sí, está bien. Como les digo, ya cuando vayamos viendo la tabla que les voy a mostrar a continuación, ya vamos a ir especificando si es necesario las actividades, pero en general están bien. Gracias, Reina. Luego, Brian. Una consulta ahí, yo por ejemplo, le dije a Erika que antes de jugar con perros sí ayudo en la cocina y eso está. Y después desde el almuerzo. Es decir, primero viene juego con mi perro y luego ayudo en la cocina y almuerzo. ¿Sí? Primero ayudo en la cocina. Después, Juego con mis perros y almuerzo. ya, está bien. Entonces, ¿cuál es la duda? Lo que estaba diciendo, si había alguna preparación antes del almuerzo, es eso Sí. de... Ya, sí, está bien, tienes razón. Está bien. Bien, ahora Brian, ¿puedes compartir? En tu caso, Brian, ¿con quién has trabajado? ¿Con Richard? Sí, doctora, con Richard. Bueno, a ver, vamos a ver. La suma te ha salido a las 24 horas por lo que veo, ¿no? Sí. Tal vez en cuanto a de 7:30 a 8:30 dice desayunar. Entonces no hay, por ejemplo, el cambiarse, no sé, ducharse, no hay ninguna actividad previa a esa. Yo creo que sí, doctora. Bueno, en el caso, ¿no? Con el objetivo, les vuelvo a repetir, que se pueda identificar todas las actividades, ¿no? Sin obviar en lo posible nada. Por ejemplo, en comer, no, bueno, está bien, porque se puede dar lugar a platicar, hacerse más rápido. Ya, está bien. Gracias, Brian. Bueno, ahora vamos a ver en cuanto a lo que representa el gasto
calórico bruto. Hice una preguntita. Sí, dime, Edson. A mí de dónde salió, pero 24, pero un poco más elevado. ¿Cuánto? No sé si se lo puedo mostrar. 24 horas. Un poco Pero, más. a Dos ver, décimas. a ¿Lo ver. puedo mostrar? Sí, claro que sí. Puedes compartir. Este sería el mío, dice. No sale con décimas, pero con 24. No sé si redondear mejor o... no. Pero 24, ¿cuánto? Porque aquí tienes 24 total, ¿no? Entonces, ¿con cuánto más vas a pasar? 24, casi unos 3. Ah, está bien. No, no hay problema. Sí, es que a veces, como les digo, es el cambio de minutos a horas, ¿no? Por las décimas que en algunos casos puede llegar a fallar. En algunos tomamos más, en otros tomamos menos, y eso hace que dé lugar a una variación. Pero no es grande, ¿no? Si fueran ya, por ejemplo, 24/5, ya es como media hora. Entonces es mucho. Ya dice. Entonces sí, después están bien. ¿Tú has hecho de? Es mío, dice. El mío es y... Él me pasó el Directos. otro, pero iba a mostrar el mío si estaba bien o estaba un poco mal. Sí. Eso estaba un poco... Estaba dudando un poco. Sí. No, está bien. Está bien, sí están, por lo que veo, sí han hecho de forma más detallada. Está bien hecho. Ya dice. Gracias. Nada. Bien. Bueno, ahora vamos a, como les decía, a utilizar una de las tablas que ustedes tienen en la... Sí. Perdón que la corté, tuve una duda. Sí, dime. En la tasa del metabolismo basal, con la fórmula de FAO, ¿tiene que ser verdad? Sí, con la fórmula de FAO para el metabolismo, que es lo que ya tenían, ¿no es cierto? Y esa era la que tenían que utilizar para hacer el metabolismo basal por horas. Ah, está bien, estaba dudando en eso. Gracias. No, de nada. Ay, estoy compartiendo otra cosa, perdón. ¿Dónde está mi plataforma? Bien, entonces aquí tenemos la plataforma. Aquí está la tabla. Esa es la que van a utilizar, donde dice tablo gasto energético bruto. ¿Sí? Eso es justamente para llenar los datos de la siguiente columna que tenemos pendiente en la tabla. ¿Se ve la tabla o se ha salido? No sé si se ve lo que he descargado. Sí, ya se ve. Se ve la tabla, ¿no? Entonces, fíjense que en la tabla, aquí está para hombre y más abajo está para mujeres. Esto se ha movido. Aquí, para mujer, ¿no? Entonces hay una diferencia. Lo que tenemos que hacer es buscar la actividad que ustedes han colocado, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos dormidos, ustedes tienen al final del día, han colocado cuántas horas duermen, entonces tienen que colocar el valor de 1.0, ¿no? O 1. Si están sentados tranquilamente, 1.2. Aquí dice lavarse, vestirse y ducharse es 1.6. No se han puesto lavarse, luego abajo vestirse y ducharse por decirles, entonces es lo mismo, es 1.6 el valor que ustedes van a considerar para eso. Luego está, hay algunas actividades que no están obviamente tan específicas como seguro ustedes han colocado en su registro. Entonces tienen que ir buscando algunas que se parezcan. Por ejemplo, no hay pasar clases, ¿no es cierto? Lo que sí tendríamos que considerar es cuando estamos sentados, actividades sentados, ¿no? Entonces buscamos, ¿no? Labores domésticas, preparación y cocinado. Hay actividades que están, si no me equivoco, como actividad. Sí, aquí está, actividad sentada, ¿no? En esa actividad sentada puede ser como coser ropa, tejer bolsas, preparar soga, dice, ¿no? Entonces, digamos, cuando estamos en clases, no es que estamos tampoco sentados tranquilos, ¿no? Estamos prestando atención, estamos escribiendo,
dependiendo del tipo de actividades que ustedes realizan por asignaturas, no sé, en cuál será menos o más, colocan, ¿no? Tal vez coser ropa es menos, donde no hacen mucho, solamente escuchan, o no sé si hacen algo más extra, entonces dependiendo de eso pueden poner o 1.4 o 1.5, ¿sí? O también, si es que ustedes consideran que es más que eso, podemos ir a las actividades recreativas, donde pueden ser sedentarias como el juego de naipes, ¿no? Algún juego que nosotros realizamos donde utilizamos más nuestra capacidad intelectual, por decirlo, ¿no? Entonces puede ser que desde ese punto también lo podamos considerar y sería 2.1. Y ahí obviamente tienen algunas otras actividades que se puedan realizar, como baile, natación, tenis, atletismo, fútbol, etcétera, ¿no? En el caso de mujeres, en el caso de hombres está otra lista, que en el caso de hombres varía algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, fabricación de ladrillos es una de las que se está considerando, dependiendo de las que están más relacionadas con las posibles actividades que pueda realizar un hombre. Está la caza, la pesca, ¿no? Pero obviamente ustedes tienen que buscar o relacionar con respecto a lo que ustedes están haciendo. Aquí hay un trabajo de oficina también, en el caso de los hombres, donde dice sentado en el escritorio, de pie y moviéndose, hay dos, ¿no? Entonces, sentado en el escritorio, podrían considerarlo como estar en sus clases. Les vuelvo a repetir, dependiendo del tipo de clase que ustedes tengan. Luego no hay cuando consideramos almorzando, desayunando, no hay esa actividad. Entonces tenemos que buscar en actividades de sentado cuál puede ser, ¿no? Porque no estamos cuando almorzamos o comemos un alimento, no estamos sentados tranquilamente. Tranquilamente es no hacer nada, quedarnos quietos y estar sentados. No estamos estamos dando lugar a un gasto energético al comer el alimento. Nuestro cuerpo va a gastar energía. Entonces tenemos que dar lugar a, en cuanto a una actividad de sentado, buscar la que nosotros consideremos. Hay uno que, si no me equivoco, hay una que han puesto, en el caso de Richard creo, que dice almorzando y hablando con sus familiares. Entonces ahí aumenta un poco más, ¿no? Porque cuando estás hablando estás haciendo otro gasto energético ahí y estás comiendo al mismo tiempo. Entonces tendríamos que buscar uno que sea mayor a que solamente estás sentado comiendo. Entonces de esa forma tenemos que ir buscando los valores. Van colocando este valor en la tablita, ¿sí? Entonces voy a... Tal vez les vuelvo a repetir para hombres y para mujeres, ¿no? En el caso de las labores domésticas hay en el campo colocado las limpiezas, aquí pero tienen que decir si es una limpieza ligera, moderada, hacer la cama, barrer la casa. Fíjense que aquí está más, de forma más específica la actividad que ustedes ya pueden ir considerando y colocando, ¿no? Porque en algunos han puesto limpieza, pero tendría que ser ligera o moderada o especificar qué. Incluso lavar vajilla, limpiar la casa, cuidar niños también hay aquí. El preparado y el cocinado de los alimentos también están diferentes formas. En el caso de cocinar, recolectar hojas, bueno, triturar un grano, que ya obviamente son de forma más específica para cierto grupo de mujeres. Está el trabajo de oficina también, ¿no? Entonces de esa manera hay que ir buscando, ¿ya? Bien, voy a mostrar ahora la tabla y cómo lo vamos a ir llenando. Un segundito. Vamos a... Bien, esta es la tabla, ¿no? Que hemos estado trabajando. Ustedes han hecho hasta aquí, ya tienen este valor también, ¿no? Han marcado la tasa de metabolismo basal, que era lo vamos a volver a remarcar, de la fórmula utilizada de la FAO, ese valor dividido entre 24. ¿Por qué dividido entre 24? Porque estamos sacando ese valor por hora, ¿no? Porque todo esto que estamos haciendo es por horas. Entonces, por eso lo dividimos entre 24, para saber por hora cuánto
de energía mínima gastamos. Eso es lo que tenemos que utilizar para este valor. Entonces, aquí colocamos ese gasto energético según la actividad que les he mostrado en la tablita, vayan a colocar, ¿no? Van a ir colocando. No sé por qué se me ha borrado esto. Entonces, por ejemplo, voy a poner rápido para que después ustedes puedan hacer el desarrollo y calculen el gasto energético total, ¿no? Para que se entienda. Digamos que voy a colocar así, ¿no? De 7:30 a 8. Por ejemplo, voy a colocar que me levanto, luchar y cambiarse. ¿Sí? Entonces, esto lo hago todos los días, ¿no? Hemos dicho que teníamos que especificar. Luego esto serían 0. 5 horas. La tasa de metabolismo basal, por decirles que sea 75.6. Y su gasto energético. Entonces, para alimentarme, ducharme y cambiarme, entonces con el gasto energético bruto que tengo en la tabla, a ver, ¿cuánto sería? 1.6. ¿Sí? Entonces coloco ese valor, 1.6. Y así van a colocar de todas. El gasto energético total lo van a calcular multiplicando, ¿no? 0.5, que es el tiempo que yo me tomo en hacer esa actividad, por el gasto perdón, mi tasa de metabolismo basal, 75.6, por el gasto energético bruto, que es 1.6. ¿Sí? El gasto energético total va a ser entonces multiplicar las horas que yo tomo para hacer esa actividad, mi tasa de metabolismo basal y el gasto energético. 0.5 por 75.6 por 1.6. Y este valor va a identificar el gasto energético que yo gasto en esta actividad que es levantarse, ducharse y cambiarse. Y así vamos a hacer de todas. De toditas las actividades, una vez que hagamos el cálculo, sumamos y ese va a ser nuestro gasto energético total. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O alguien tiene alguna duda? Y una consultita, en el gasto energético bruto, ¿solamente vamos a poner el monto que dicen las hojitas que tenemos que descargar o tenemos que multiplicar por algo? No, solamente el valor que está ahí. Porque aquí recién vamos a hacer la multiplicación, ¿no? En la tabla dice por TMB, ¿no? Pero no vamos a utilizar, hasta aquí, ya lo vamos a hacer aquí. Solo el valor que tienen en la tablita, como yo he colocado, que en este caso para esa actividad es 1.6 y nada más. Y aquí sí van a multiplicar el tiempo, la tasa de metabolismo basal y el gasto energético bruto. ¿Sí? Gracias. De nada, ¿alguna pregunta más? Ingeniera, yo tengo una duda. En el caso que estamos realizando dos actividades digamos, en un solo horario, ¿vamos a hacer la suma de los dos para el gasto para el gasto energético bruto? No, lo tendrían que separar. Ahí Separarlo. Separar. Lo separan en tiempo. Perdón, un ejemplo sería lo que dijo mi compañero Richard. Está almorzando y está hablando. En este caso, ¿vamos a hacerlo por separado, doctora? ¿Sí? Sí, por separado, o consideran una actividad en la que se podría decir que estás comiendo y estás hablando. Entonces podemos buscar eso. Por ejemplo, hay una que dice actividades sentados, entonces podrías ver si una de ellas podría estar relacionada en comer o hablando, o los separan. Depende de ustedes, pero sí tienen que considerar eso, ¿no? Que son dos cosas que estoy haciendo al mismo tiempo. Porque es difícil que cuando, digamos, en esta actividad que yo les decía de comer y hablar, ¿cuánto tiempo comes y cuánto tiempo hablas? Es más difícil identificarlo, ¿no es cierto? Porque es algo que no controlas y es difícil también darle un número a eso. Entonces es mejor en ese caso que lo tomemos en cuenta como una actividad junta, ¿no? Aumentando un poquito más el valor de estar sentados solamente comiendo. ¿Sí? Entonces ahí es donde ustedes tienen que utilizar su criterio, de decir, eso yo no puedo separar, por ejemplo, ¿no? No puedo, le vas a preguntar,
¿Cuánto tiempo comes y cuánto tiempo hablas? No sé, a veces hablo más, a veces como menos, no sé, es bien difícil, ¿no? Entonces tratar de, dentro de eso, ser lo más precisos posible. ¿Sí? También había lo que les decía de caminar. Tienen que decir si caminan lento, rápido, si es una subida, es una bajada. Eso está justamente en las tablas. Y eso también se tiene que tomar en cuenta para el momento que coloquen su valor, ¿no? Por ejemplo, aquí está, caminar paseando lentamente a velocidad normal, cargada, cuesta arriba, velocidad normal con rapidez, sin carga, cuesta abajo, ¿no es cierto? Entonces ahí sí tendrían que preguntar, porque eso es un dato que necesitamos. Cuando vas caminando a comprar tu almuerzo, vas rápido, vas lento, a una velocidad normal, estás cargando algo, o es cuesta abajo, cuesta arriba, normalmente, no sé. Entonces eso nos permite tener mayor precisión en la información y en el dato que vamos a obtener, ¿no? Entonces eso ya ustedes lo van dividiendo de acuerdo a la actividad que tengan presente ahí. Que en lo que he visto, en la mayoría sí está bastante especificada, pero puede ser alguna u otra que la pueden dividir y tener mayor precisión. ¿Sí? Doctora, una consulta. Si vas en auto y luego bajas y tienes que caminar, en esa parte, ¿cómo pondría? En el caso del auto, tú tienes que decir cuánto tiempo has estado en el auto y considerar una actividad sentada tranquilamente, ¿no? Porque estás sentada tranquila sin hacer nada. Y bajas del auto y caminas. Entonces ahí ya es otra actividad que estás tomando en cuenta y un tiempo que ya va a variar tu gasto energético bruto. En ese caso lo hago la sumatoria de ambos para poner o... Lo divides. No pones sentada, ¿no? En el auto tranquilamente y luego en el otro caminas. Y ahí ya tienes que especificar lo que les decía, ¿no? Caminas rápido, lento, cuesta arriba, cuesta abajo, cargando algo, ¿no? Que ya puede ayudarnos a especificar mejor ese valor. Ahí sí lo tendríamos que separar. ¿Ya? No lo podemos sumar. Ya no lo podemos sumar, lo tenemos que separar. Bien. ¿Algo más? Bien, antes de seguir con esto, con lo que son terminar esta tabla, les voy a explicar la siguiente tabla que vamos a trabajar también. Esto ya para la siguiente clase, esta ya la terminamos ahora y esta para la siguiente clase. Entonces no quiero cortarlo para que podamos entrar en la explicación nuevamente. Bien, entonces aquí tenemos esta encuesta alimentaria por recordatorio de 24 horas, ¿sí? Aquí tienen que colocar el número de comidas de la persona, ¿no es cierto? A la que están con su paciente, con la que están trabajando. Es decir, cuántas veces al día come, ¿no? Tendrá puede ser, ¿será que solo tiene 3? Desayuno, almuerzo y cena. O tendrá en la media mañana, a media tarde, ¿no? Entonces ahí van contando cuántos números de comidas tiene la persona con la que ustedes están trabajando. Aquí estamos considerando desayuno, almuerzo y cena y alimentos extras que ya vendrían a ser si hay comidas a media mañana y a media tarde o incluso a medianoche. Hay personas que comen también a medianoche, entonces ahí se considerarían estos alimentos. ¿Cómo tienen que llenar esta tabla? En el desayuno tenemos que colocar en esta columna los alimentos, ¿sí? Los alimentos que considero. Voy a colocar los más básicos que normalmente tenemos en nuestro desayuno, por decir, pan, leche, tal vez a mi pan le voy a colocar mermelada, por decirles. Digamos que una fruta. Voy a poner manzana, por decirles, ya para que puedan entender cómo lo vamos a ir uniendo. Aquí tenemos cantidad de medidas prácticas, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Es decir, yo voy a colocar cuántos panes consumo en unidades. En el caso del pan tendría que ser unidades. En el caso de la leche tendría que ser tazas. ¿Cuántas tazas? ¿Ya? Entonces en pan puedo colocar una unidad.
¿sí? En el caso de la leche voy a colocar una taza, o puede ser una taza y media también, depende. En el caso de la mermelada voy a considerar cuánto de mermelada le puedo colocar en mi pan. Voy a decir una cucharilla, ¿sí? O dos, no sé, depende de cada gusto, ¿no? Cucharilla. Una manzana, una unidad, pero en este caso puedo decir, tengo que especificar si es grande o pequeña, ¿no? Mediana voy a colocar. Entonces, de esa forma tengo que desglosar todos los alimentos en esta cantidad de medidas prácticas. Y ustedes tienen una tablita donde pueden en la plataforma utilizarla. Les voy a mostrar. Y les va a permitir, porque a veces van a decir, ¿y cuánto voy a colocar? ¿Cómo puedo poner esas unidades? ¿No? Entonces tienen una lista de alimentos igual en la plataforma, ¿sí? Que es esta. Ahí está en la plataforma. Dice unidades prácticas de peso. Entonces, fíjense para la leche, pues, hay leche fluida, leche en polvo, ¿no? Entonces ustedes pueden colocar, si es leche en polvo, cuántas cucharillas, ¿no? Colmadas, etcétera. En el caso de la carne, ¿no? Si es qué tipo de carne, podemos poner una porción regular, un trozo regular, no sé. En el caso de los yogures, de todo. O sea, hay la mayor cantidad de alimentos que comúnmente tenemos a nuestra disposición. Puede ser que algún alimento no esté, traten de relacionar la cantidad con el que está ahí, ¿sí? No puede ser tal vez una verdura que no encuentren. Entonces vean a cuál se puede parecer y para colocar su medida práctica y luego vamos a colocar su equivalencia, que aquí también está. La equivalencia viene a ser en gramos o en ml. Por ejemplo, yo he colocado una taza de leche. Entonces eso representa 200 ml. Luego voy a colocar ese dato. Luego he colocado pan, ¿no? Busco el pan. Aquí tengo, y aquí está pan marraqueta, pan de molde, por decir, ¿no? Hay galletas, etc. Entonces yo voy a poner pan marraqueta, una unidad, y voy a colocar el valor que normalmente considero que es mi pan, que el que yo como, que puede ser entre 80 a 100 gramos. Entonces esos valores tengo que ir colocando. Luego lo vamos a colocar. Luego también está aquí la mermelada. Fíjense, la mermelada dice una porción para pan. Yo he puesto una cucharilla, ¿no? Entonces puede ser también una porción para pan. Pongo de 10 a 15. Entonces aquí yo identifico si es más o menos. Si es más, si ustedes dicen, no, yo pongo más, entonces puedo decir 30, ¿no? El doble, o 20, ¿no? Porque yo como más mermelada. Entonces, los valores aquí tienen de referencia, pero ustedes los pueden aumentar o disminuir si lo consideran, ¿no? Diciendo, no es tanto lo que yo como, tal vez es menos, o es más, entonces aumenta. Entonces, de esa forma van a ir llenando esta otra tablita que tenemos aquí, ¿no? Entonces, como les decía, en el caso del pan, es entre 80 a 100. Yo voy a poner que son 100 gramos mi pan, normalmente que yo consumo. En el caso de la leche son 200 ml. Una taza representa los 200. En el caso de la cucharilla o de la porción para pan, que estaba identificado de esa manera, está entre 10 a 15. Yo voy a poner que son 15 gramos, ¿no? Y la manzana, también hay, en el caso, me olvidé de mostrarles de la manzana, también hay unidades ahí, que nos permiten medir el tamaño de la fruta o incluso de la verdura. Aquí está. Hay damasco, durazno, aquí está manzana. Dice una unidad regular, 150 gramos, ¿sí?